Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo tercero, los sacramentos al servicio de la comunidad. Entramos hoy en el artículo 7 de este capítulo, el sacramento del matrimonio. Recordemos, queridos amigos, que estamos estudiando los sacramentos y la Iglesia nos lo presenta en una división de 3 partes: los sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía; los sacramentos de curación, la confesión y la unción de los enfermos; y los sacramentos de servicio a la comunidad, el orden sacerdotal y el matrimonio. Hoy entraremos en este primer número introductorio al sacramento del matrimonio que nos presenta el Catecismo. Número 1601 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Este es pues el primer número precioso que nos presenta el Catecismo para introducirnos en este mar de lo que es el sacramento del matrimonio. Es un número que parece como si fuera de sentido común, ¿no? Pero lo cierto, queridos, es que hay que hacer una afirmación para poder entender en este contexto cultural, donde parece que sea una afirmación muy atrevida e incluso escandalosa e incluso intolerante en algunos ambientes de nuestra sociedad, el tema y la definición del matrimonio que la Iglesia Católica nos regala. Esta afirmación que hace el Catecismo fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento entre los bautizados. ¿Por qué dice el Catecismo esta expresión como tan fuerte, no? Para poder entenderla necesitamos ir mucho atrás, ¿no? Antes de que llegara Jesucristo, ya existía el matrimonio como la unión entre el hombre y la mujer, abiertos a la transmisión de la vida. Es decir, el término matrimonio no es una creación del cristianismo, es algo anterior al cristianismo. Incluso el término matrimonio es anterior al Antiguo Testamento. Incluso el término matrimonio es anterior a la propia ley. Es decir, es prejurídico. Antes de la ley ya existía el matrimonio. No ha sido ninguna ley humana de ninguna cultura la que ha creado el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo natural que está inscrito en la misma ley natural. Y esto es importante tenerlo presente, y por eso el Catecismo nos lo presenta en su primer número introductorio. A veces se nos ha metido por ahí ese concepto del matrimonio como si fuera un concepto judío o un concepto cristiano, pero no es así. Por eso conviene leer despacio una y otra vez este número del Catecismo. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí
un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Jesucristo a la dignidad de sacramento. Es decir, esta definición de lo que es el matrimonio es un matrimonio natural. Matrimonio natural. Y Jesucristo va a tomar eso que es natural y lo va a elevar. Lo va a elevar a la dignidad de la Eucaristía, a la dignidad del bautismo, a la dignidad de la confirmación, a la dignidad de un sacramento. Y esto entonces hace que el sacramento del matrimonio sea radicalmente distinto de los demás sacramentos. Fíjense bien, queridos amigos. Los demás sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. ¿Mm? Con esos sacramentos Jesucristo está creando una creación nueva. En el sacramento del matrimonio no sucede esto. En los sacramentos, Jesús no parte de un hecho previo. El sacramento de la penitencia, por ejemplo, o de la unción de los enfermos, son sacramentos instituidos por Jesucristo y son totalmente novedosos, porque comienzan con Jesucristo. Pero el caso del matrimonio no es así, porque al ya existir el matrimonio, el Señor lo que va a hacer es bendecirlo, porque ya existía desde antes. Y esto es muy importante, queridos amigos, porque nos han querido meter la idea de que el matrimonio es algo propio de los judíos y de los cristianos. Y eso es totalmente falso. El matrimonio es una realidad natural a todo donde un hombre y una mujer existan. Esa índole natural es que el matrimonio tiene un misterio de complementariedad entre el varón y la mujer. Ese es el misterio. Porque esa unión que tienen entre ellos va a crear un consorcio de vida para el propio bien de ellos, para la propia comunidad de amor, para los hijos, la prole que nace de esa unión, y eso es lo que es de ley natural. No hay que inventarse nada, se da solo, se da naturalmente. Y entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿por qué Jesucristo va a tomar esto que ya existía y lo va a elevar al rango de un sacramento? ¿Por qué Jesucristo va a hacer eso? Porque es una realidad de la ley natural, pero también el hombre tiene una realidad de pecado, ¿eh? Que en nuestra historia personal ha ido desdibujando eso que Dios había dejado escrito en la naturaleza del hombre. Pongamos un ejemplo. Es como la moneda. Cuando se emite una moneda, las monedas tienen normalmente un rostro o una figura. Está impreso y es perfectamente nítida esa moneda. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los siglos incluso, de todas las manos que tocan esa moneda de aquí para allá, se va desgastando la moneda. Y llega un momento que hay veces tomamos una moneda y está desdibujada casi totalmente la imagen que está impresa en esa moneda.
y que al principio podíamos ver perfectamente como cuando tomamos una moneda nueva. Así ha sido el matrimonio, como imagen que Dios quería, pero que el pecado ha sido artífice de ir borrando, desdibujando el plan divino sobre esa ley natural. Y es por eso que Jesús le dice, en aquella polémica sobre el divorcio con los fariseos, cuando Jesús les dice, por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés repudiar a la mujer, pero al principio no fue así. Qué expresión tan hermosa la que Jesucristo va a hacer en este momento. Al principio no fue así, es decir, en el plan primario de Dios, eso no fue así. Dios los creó hombre y mujer, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso es lo que Jesucristo les va a decir en esa polémica. En la creación del mundo, Dios acuñó esa moneda, y en esa moneda estaba claramente inscrito en la naturaleza humana que existía una vocación al amor que era indisoluble. Una vocación al amor que era abierta a la vida. Y así fue como Dios creó al hombre y a la mujer. Pero lo cierto es que nuestro pecado desdibujó esto. Y por eso sin la gracia de Cristo es imposible vivir la ley natural. Para nosotros los cristianos, con la gracia de Cristo todo lo podemos, pero sin ella nada. Es de ley natural el ser fiel al marido o a la mujer, pero sin la gracia de Cristo es difícil ser fiel. Y especialmente cuando hay un contexto social donde el pecado ha llegado a tener una carta de aprobación, donde parece que en la sociedad donde vivimos vivir en pecado es lo normal y es difícil vivir una vida de santidad o de fidelidad en un mundo donde el pecado se ha aprobado socialmente como un estilo de vida. El pecado nos ha llegado a cegar tanto los ojos que por eso es necesario que venga la gracia de Cristo a nuestro socorro, porque sin Él difícilmente vamos a poder vivir la ley natural. Y es por eso, queridos amigos, que por pura misericordia de Cristo, Él vino a elevar algo que en sí era de ley natural y lo va a elevar a la dignidad de un sacramento. Y aquí el catecismo nos va a hacer una referencia muy interesante a un número que ya hemos estudiado, el número 1152 del catecismo que dice, hablando de los signos sacramentales, desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su iglesia. Los sacramentos de la iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Es un número maravilloso, este 1152 que viene como a sellar esto que nos presenta el catecismo sobre el matrimonio. Cuando el matrimonio fue elevado por Cristo
a la dignidad de sacramento. Dice, significa y realiza la obra de la salvación. Es más, cuando Jesucristo elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento, es un signo del amor de Dios a la humanidad. Es el signo del desposorio de Cristo con la humanidad. Y aquí, queridos amigos, antes de continuar, es necesario que hagamos un repaso de otro número que nos presentó el catecismo y que nos va a iluminar más esta comprensión. Y va a ser el número 369, del cual hablamos muy al inicio de estas sesiones de catequesis sobre el catecismo, donde se habla de la definición del hombre y de la mujer. El número 369 del catecismo dice, el hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad, en tanto que personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios su Creador. El hombre y la mujer son, con su misma dignidad, imagen de Dios. En su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Esto es un número maravilloso del catecismo. Es un número que nos regala unas afirmaciones muy, pero muy importantes que en la ignorancia de nuestro mundo se nos han olvidado. Ser hombre y ser mujer, dice, es una realidad querida por Dios, por el que Dios haya creado a la mujer y al hombre iguales en dignidad, no quiere decir que entre los dos no tengamos diferencias. Dios en su creación nos ha querido complementarios. Y esas diferencias o complementariedades no las ha creado la cultura, las ha creado Dios con un propósito perfecto. Esto que dice el catecismo, que el hombre y la mujer son creados, quiere decir que son amados, que tú y yo no somos fruto de la casualidad o que somos fruto de un ciego destino, ni tampoco que Dios nos creó porque tenía necesidad de nosotros. Dios no nos ha creado por necesidad. Dios nos ha creado libremente por amor. Crear es sinónimo de amar. Ser hombre, ser mujer, va a formar parte de mi vocación. Yo he sido querido así por Dios, como hombre o como mujer. Y es posible, queridos amigos, que cuando hablamos de vocación, la referimos siempre como algo más concreto para nuestra vida, pero lo cierto es que Dios me ha dado una vocación que está inscrita en mi naturaleza, una vocación a la masculinidad o una vocación a la feminidad. Dios me ha querido y me ha amado así como soy. Ser hombre o ser mujer no es algo que está sobreañadido a mi personalidad, sobre la cual yo en algún momento puedo cambiar. No. Precisamente, ser hombre o ser mujer es lo que conforma mi personalidad. Dios me ha querido así.
¿Me ha querido hombre o me ha querido mujer? Y eso me configura como persona. Es más, el hombre y la mujer son, con la misma dignidad, imagen de Dios. En su ser hombre o en su ser mujer, reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Esto es una antropología muy hermosa que nos presenta el catecismo en una sociedad tan enredada como la que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Por eso es importante entender bien la base del concepto del matrimonio. Dios creó el hombre y la mujer para que fueran complementarios. Después de esta introducción, el catecismo nos va a presentar el primer apartado de este artículo séptimo y va a dedicar el catecismo 19 números, del 1602 al 1620, al estudio del tema que tiene como título El matrimonio en el plan de Dios. Y nos presenta el número 1602 que dice: La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. Y se cierra la Sagrada Escritura con la visión de las bodas del Cordero. De un extremo al otro de la Sagrada Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Es un número maravilloso este que nos presenta el catecismo. Interesante cómo nos muestra que la Sagrada Escritura toda comienza con una imagen de matrimonio y termina con una imagen de matrimonio. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que manden en los peces del mar y en las aves de los cielos. Creó pues Yahvé al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y nos vamos al final de la Sagrada Escritura, Apocalipsis 19, 7, 9. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado. Luego me dice: dichosos los invitados a las bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras de Dios. Dios mismo, queridos amigos, es el que va a elegir esa imagen esponsal donde Él se quiere ver reflejado. En toda la Sagrada Escritura hay un proceso en crecimiento desde el principio hasta la culminación en Jesucristo y en Pentecostés. Hay una progresiva revelación de cuál es el plan de Dios para el matrimonio. Por eso, dice la carta a los Efesios 5, 31, 32. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Fíjense, queridos amigos, que en la celebración del sacramento del matrimonio se lee
¿te entregas a tu esposa como Cristo se entregó a su iglesia? Es una pregunta que el ministro le hace al novio. Muy interesante. ¿Te entregas a tu esposa como Cristo se entregó a su iglesia? Además, no solo es la imagen de la entrega de Cristo a su iglesia, sino que recibimos la gracia de aquello para poder amar a esa esposa o a ese esposo con ese mismo amor que Cristo ama a su iglesia. Si la imagen original del matrimonio era la imagen de Dios y que por el pecado se había borrado esa imagen, ahora por Jesucristo recuperamos la capacidad de amarnos con toda la fuerza y con toda la plenitud para la que Dios había creado al hombre y a la mujer en el principio. Y Jesucristo va a rescatar esta intención maravillosa de Dios. Y en este número el catecismo también nos va a hacer una referencia a un número que ya hemos estudiado, el 796, que dice: la iglesia es la esposa de Cristo. La unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. Juan 3, 28, 30. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio es el que asiste y le oye. Se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Juan el Bautista se define a sí mismo como el amigo del novio, pero el novio es Jesús. El Señor se designó a sí mismo como esposo. Qué cosa más bella. Y nos presenta el catecismo 3 textos del Evangelio donde esto está clarísimo. Marcos 2, 19, 20. Jesús les dijo: ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no podrán ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día. Jesús se presenta como ese novio, como ese esposo. Mateo 22, 1, 14. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: decid a los invitados: mirad, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos y los encarnecieron y los mataron. Se airó el rey y enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas,
y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a los siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Es una imagen de esponsalidad de Jesucristo. Fijémonos cómo el apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. Esto es muy, pero muy hermoso. Nos presenta la segunda carta de los Corintios 11:2. Celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo, para presentaros cual casta virgen a Cristo. Tremendo texto que nos presenta San Pablo. ¿Eh? Tenemos un deber de fidelidad a Cristo. Nuestro corazón solamente puede tener a Cristo como esposo. Y aquí no se refiere, queridos amigos, a la vocación virginal, sino que Cristo ha venido a casarse con su iglesia. Y lógicamente, no podemos tener más Señor que a Jesucristo. No podemos servir a dos señores. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Esa es la iglesia. Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la novia dicen: ven. Y el que oiga diga: ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis agua de vida. A la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como su propio cuerpo. O también Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Jesucristo elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento. ¿Y qué utilizó? La imagen esponsal para expresar en ella su relación con la iglesia, su relación con cada uno de nosotros. Esto es muy, pero muy interesante. Y la Sagrada Escritura está llena de estas imágenes. Cristo se presenta como hermano, como amigo, como padre, y hoy muy especialmente en este sacramento del matrimonio, Cristo también se nos presenta como esposo. Todas estas imágenes, cada una de ellas, queridos amigos, nos aporta algo de esta infinitud de Dios, de ese misterio que es el hombre, que es incapaz de agotarlo por todo lo que Dios le regala. Por esto, los matrimonios son ese eco, en ese amor que se tienen, son un eco del amor de Jesucristo, que es el amor que Él tiene a su iglesia. Con esta introducción, queridos amigos, nos lanzaremos a ir de la mano del Catecismo de la Iglesia Católica a seguir profundizando en este precioso tema de el matrimonio.